El metal es una parte importante de casi todas las sociedades, y en el universo de Pokémon, varios de estos monstruos de bolsillo han comenzado a utilizar el acero de formas únicas. Los Pokémon de tipo acero recubren sus cuerpos con metal resistente o lo usan como arma, y tienen diversas formas, tamaños y temperamentos. Pero ¿cuáles tipos de acero realmente tienen corazones de oro y cuáles estarían felices de cortar sus cintas si tuvieran la oportunidad? Hoy estaremos observando a estos Pokémon de tipo acero para ver dónde caen en el espectro de la moralidad. Con Pokébinge, y esto es Pokémon de tipo acero de bueno a malo. Antes de empezar, solo algunas reglas básicas. Estaremos juzgando a estos Pokémon por las características de la especie en su conjunto, lo que significa que no estaremos mirando ninguna instancia individual del Pokémon en cuestión. Se puede hacer una excepción para algunos legendarios, pero esto será principalmente caso por caso, y si toda una línea evolutiva de Pokémon comparte el tipo acero, compartirán un lugar. Como de costumbre, comenzaremos con nuestro Pokémon de tipo acero más noble y bajaremos hasta el más malvado. Aunque la mayoría de los Pokémon en esta categoría tienen metal frío cubriendo sus cuerpos, sin duda tienen corazones cálidos. Estos Pokémon tipo acero son buenos. Comenzaremos con un rápido nado hacia la hermosa región de Alola para nuestro ganador de la medalla de oro de la bondad y nuestro primer legendario, Solgaleo. Este Pokémon con apariencia de león metálico ha sido considerado durante mucho tiempo como un emisario del sol en la región de Alola y es ampliamente respetado en toda la región. Además de ser increíblemente poderoso, Solgaleo está dispuesto a ayudar a los demás sin importar cuán peligrosa pueda ser la situación, como ponerse en riesgo para salvar a Lunala en el Arco del Sol y la Luna del programa de Pokémon. Claro, Solgaleo tiene la capacidad de abrir ultra agujeros, pero en lugar de buscar permitir a las ultra bestias a Alola, Solgaleo solo hace esto ya que el ultra espacio es donde realmente vive. Dado el hecho de que el Pokémon del Sol está cuidando a los residentes de Alola y se lleva bien con otras personas y Pokémon, creemos que la medalla de oro de la bondad está bien ganada para este Pokémon legendario. De un legendario de la región de Alola, pasamos a dar nuestra medalla de plata de la bondad a otro legendario, pero esta vez de Unova, el Pokémon de la voluntad de hierro, Cobalion. Con un título de Pokédex como el Pokémon de la voluntad de hierro, es prácticamente un hecho que Cobalion es un legendario increíblemente duro. Durante una guerra en el pasado, Cobalion junto con los demás espadas de la justicia lucharon incansablemente para proteger a los Pokémon más débiles de los humanos y tiene una disposición que calmará incluso a los oponentes más feroces. Y la única razón por la que no le otorgamos la medalla de oro de la bondad es que Cobalion todavía tiene una profunda desconfianza hacia la mayoría de las personas y puede ser un poco duro con los demás Pokémon de vez en cuando, aunque tiene un buen corazón y quiere proteger a cualquier Pokémon que encuentre. Esta podría ser la primera vez que esto sucede con uno de nuestros videos de tipografía, pero las medallas de oro, plata y bronce de la bondad van a ser para los legendarios, ya que la medalla de bronce de la bondad va para Zacian y Zamazenta. Ambos de estos Pokémon de apariencia canina han sido parte de la historia de la región de Galar durante siglos, ya que ayudaron al rey de Galar en el pasado distante, y sin su armadura, Zamazenta y Zacian son únicamente de tipo lucha y hada respectivamente. Pero es la armadura de batalla que se ponen la que aumenta su fuerza y les da a ambos el tipo acero. Aunque tanto Zacian como Zamazenta pueden ser un poco implacables cuando entran en batalla, ambos tienen el corazón en el lugar correcto, que es tratar de salvar tanto a la región de Galar como a quienes residen en ella. Además, ambos Pokémon héroes tenían una presencia tan fuerte que sus aliados y enemigos se quedaban asombrados. Por salvar la región de Galar y ser tan bien considerados tanto en el pasado como en el presente, la medalla de bronce está bien merecida. A continuación tenemos un recuerdo del pasado como la única línea de Pokémon fósil que tiene el tipo de acero, el Pokémon escudo, la línea de Bastiodon. A diferencia de algunos de los Pokémon más agresivos de la época prehistórica, tanto Shieldon como Bastiodon son extremadamente tranquilos. Además, estos Pokémon tienen un grupo muy unido dentro de su línea evolutiva. Aunque ni Shieldon ni Bastiodon prefieren iniciar ninguna pelea, son más que capaces de protegerse, con Bastiodon en particular utilizando la dura placa similar a un escudo que cubre sus caras para repeler a cualquier atacante con el fin de mantener a los Shieldon más jóvenes a salvo. Fuera de su línea evolutiva, a menos que estén bajo ataque, ambos parecen llevarse bien con prácticamente cualquier otro Pokémon que encuentren. Por lo tanto, su naturaleza pacífica y buena relación con la mayoría de los otros Pokémon justifican su alta clasificación. El próximo Pokémon no está vivo, pero tampoco es tipo fantasma. Es el Pokémon artificial, Magearna. La fuente de energía que le da vida a este Pokémon legendario fue creada por un científico bien intencionado hace 500 años.
Y aunque Magearna técnicamente no está viva, todavía tiene la capacidad de evaluar cómo se sienten los demás y tiene el deseo de curar a los Pokémon heridos. En la película Volcanion en la maravilla mecánica, cuando Magearna es capturada por los villanos, hace todo lo posible para proteger a los héroes, incluso si eso pone en mayor riesgo su propia seguridad. Pedir un deseo a una estrella es agradable cuando tienes la oportunidad, y con este próximo legendario, el Pokémon de los deseos. Jirachi es el Pokémon que puede hacer realidad el deseo de cualquier persona. En su mayor parte, Jirachi es un Pokémon bastante bondadoso y se lleva bien con prácticamente todos con los que se encuentra el legendario. Entonces, ¿por qué está clasificado un poco más bajo que varios de nuestros otros legendarios de tipo acero? Bueno, como se ve en la película Jirachi Wishmaker, el Pokémon de los deseos tiene una actitud un tanto infantil a veces y puede ser bastante mandón con los demás en raras ocasiones. Además, aunque Jirachi tiene el poder de conceder cualquier deseo, solo está despierto cada 1000 años, lo que limita bastante el margen de bien que el Pokémon de los deseos puede hacer realmente. Y aunque realmente no es culpa de Jirachi, dado el hecho de que aparentemente cualquier deseo que se le presenta a Jirachi se concede, sin importar cuál sea su naturaleza. Eso puede llevar a escenarios inquietantes. Pero como Jirachi parece tener una fuerte preferencia por conceder los deseos de las personas con buenas intenciones, y es un Pokémon bastante amable en sí mismo, le deseamos lo mejor a este Pokémon de los deseos, y lo clasificamos aquí con gusto. El óxido o el metal deslustrado rara vez son algo bueno que suceda, pero en cuanto al Pokémon Coproderm, la línea de Copperajah, su brillante piel verde es algo de lo que se enorgullecen. Cufant y Copperajah es una línea evolutiva que ha vivido con las personas durante años y tienen una relación bastante cercana con ellas. Aunque Copperajah puede estar de mal humor en ocasiones, tanto ellos como Cufant son un par de Pokémon que ayudan a otros debido a su inmensa fuerza con el trabajo físico. Además de ayudar a otros, tanto Cufant como Copperajah tienen un vínculo bastante estrecho entre sí y trabajan extremadamente bien en su línea evolutiva, formando rebaños muy unidos. Y si estar de mal humor en ocasiones es lo peor que hace la línea de Copperajah, no podemos clasificarlo más bajo. Hay un viejo dicho que dice que el dinero no puede comprar la felicidad, pero como el Pokémon de pila de monedas, Gholdengo está hecho completamente de dinero antiguo y parecen bastante alegres, por lo que el dicho no parece aplicarse a ellos. Aunque Gholdengo es una adición muy reciente al universo de Pokémon, siendo introducido en Scarlet y Violet, todavía tienen una entrada de Pokédex bastante sólida sobre ellos, con una de las entradas mencionando que Gholdengo se lleva bien con los demás y hace amigos rápidamente. Lo que baja un poco su clasificación es que pueden usar las monedas que componen sus cuerpos para disparar a otros si están agitados, lo cual podría resultar molesto, pero de nuevo, tal vez eso sea como dinero gratis. A continuación tenemos la línea evolutiva de Bronzor y Bronzong de Pokémon. Como tanto Bronzor como Bronzong han sido descubiertos en sitios de excavación que datan de hace 2000 años, esta línea evolutiva ha existido durante bastante tiempo. Y según algunas de sus entradas en la Pokédex, Bronzong en particular era un Pokémon muy popular, ya que la gente del pasado creía que podían ayudar a crecer sus cultivos y también era un presagio de lluvia. En los juegos, hasta ahora, realmente no tenemos ninguna prueba sólida que respalde estas creencias. Sin embargo, debido al hecho de que Bronzor y Bronzong parecen ser un par de Pokémon relativamente tranquilos y tienen una buena relación con las personas, creemos que merecen su clasificación aquí. Perder las llaves es algo muy molesto que muchas personas experimentan una vez en su vida, pero gracias al Pokémon llavero Klefki, uno puede estar seguro de que sus llaves estarán a salvo. Y mientras que algunos otros Pokémon podrían resentirse de tener la tarea de proteger cosas de otros, a Klefki le encanta la tarea que se le ha dado. Como insinuamos, cualquier llave que se le dé a Klefki está garantizada como segura y como tal es un Pokémon muy popular, pero tiene un gran inconveniente. El nombre de Klefki es un juego de palabras con el término cleptómano, por lo que el Pokémon llavero no solo protege las llaves que se le dan, sino que también entra en las casas de vez en cuando para robar las llaves que quiere. Dicho esto, como Klefki realmente quiere ayudar a los demás, y tiene una buena actitud a pesar de sus ocasionales robos, mantendremos al Pokémon llavero aquí en la sección buena. Entrando en nuestro próximo lugar está el Pokémon Cuervo Corviknight. A pesar de su apariencia algo intimidante, Corviknight ha sido un Pokémon muy popular y útil en la región de Galar durante años. Con su gran intelecto y fuerza, Corviknight ha ayudado tanto a personas como a Pokémon a ir a donde necesiten dentro de la región de Galar, ya que se utilizan como taxis voladores. Aunque su apariencia puede infundir miedo en el corazón de sus enemigos, sin duda son grandes Pokémon en el fondo. Pasando a nuestra segunda entrada proveniente de la región de Alola, tenemos al Pokémon ratón, la línea de Alolan Sandslash. Debido a la gran cantidad de Pokémon de tipo hierba que también llaman hogar a la región de Alola,
Tanto Sandshrew como Sandslash se han adaptado a su nuevo entorno, cambiando su usual tipo tierra al tipo dual de hielo y acero. Como ambos se encuentran en el nevado Monte Lanakila, ambos son un poco más difíciles de encontrar que algunos de los otros Pokémon en la región. Aunque Sandshrew y Sandslash podrían ser capaces de usar la nieve para cubrirse y camuflarse de vez en cuando, son un grupo muy unido, con Sandslash en particular enfrentándose a Pokémon increíblemente fuertes como Tyranitar para proteger al más joven Sandshrew. Si estás de paseo en el universo Pokémon, ten cuidado de no pisar al Pokémon Hormiga de Hierro, ya que Durant podría darte una mordida dolorosa con sus poderosas mandíbulas si su hogar es atacado. Al igual que la línea de Sandslash de Alola, Durant es un grupo de Pokémon muy unido, trabajando juntos para proteger su hogar y a cada uno de ellos. Durant tiene algunos enemigos naturales, pero en lugar de que Durant sea el agresor en la situación, cuando se encuentran con Sandaconda o Hitmore, trabajan juntos para luchar contra sus cazadores mucho más grandes. Y en lugar de atacar como grupo, sin embargo, Durant en realidad tiene un sistema de jerarquía de algún tipo, con ciertos grupos que sirven para ciertos propósitos con el fin de alejar a sus depredadores de su hogar. Durant cuida su hogar y a los demás, abriéndose camino hasta nuestro próximo destino. Tenemos nuestra primera ultra bestia en esta sección, el Pokémon Espada Dibujada, Kartana. De todas las ultra bestias, Kartana es la más pequeña y ligera del grupo, pero lo que le falta en tamaño lo compensa con creces en potencia. Los ciudadanos de Alola ven a Kartana, el Pokémon Espada Dibujada, como peligroso debido a los bordes afilados como navajas que recubren su cuerpo. Dicho esto, aunque el cuerpo de Kartana puede causar un daño bastante serio si el Pokémon Espada Dibujada se descontrola, Kartana realmente no ataca a los demás. Además, como se muestra en el programa, mientras Kartana causa daños en la región de Alola, el Pokémon Espada Dibujada también usa su hoja para cortar un meteoro en pedazos para salvar la escuela de los personajes principales. A pesar de su dura reputación, colocamos al Pokémon Espada Dibujada en nuestra sección de bienes por la ayuda que brinda. Nuestra próxima variante regional de Alola es un ejemplo de libro de texto del término «el trabajo en equipo es clave». El Pokémon Topo, la línea de Dugtrio de Alola. Aunque los Diglett y Dugtrio de Alola parecen haber adquirido la capacidad de hacer crecer mechones dorados de pelo, en realidad son bigotes que utilizan tanto como medida defensiva como para comunicarse entre sí. Dugtrio en particular son un trío de Pokémon que trabajan en perfecta armonía juntos, y luego pueden formular ataques devastadores entre sí para derribar a oponentes poderosos. Entonces, ¿por qué estamos colocando a Diglett tan bajo en nuestra sección buena? Bueno, una creencia común es que si uno tomara uno de los bigotes de Diglett o Dugtrio, estaría maldito con mala suerte por un tiempo desconocido. Y aunque eso es más culpa de quien robaría los hilos dorados, tener mala suerte siempre es desagradable. ¿Qué hora es? Bueno, no importa, pero el concepto de tiempo no existiría en el universo Pokémon si no fuera por el Pokémon temporal, Dialga. Dialga, a diferencia de la mayoría de los Pokémon legendarios que aparecen en una sola película, ha sido un personaje principal en dos. En El Ascenso de Darkrai, Dialga es un Pokémon muy territorial y temperamental, como la pelea de Dialga contra Palkia y Darkrai en El Ascenso de Darkrai. La intensidad de su batalla casi destruye un pueblo entero antes de que los héroes pudieran calmar a los Pokémon. Si solo observáramos el comportamiento de Dialga en esa película, lo colocaríamos mucho más bajo en nuestro ranking. Pero lo que mantiene a Dialga apenas en nuestra sección buena son los eventos de Arceus y la Joya de la Vida, donde Dialga no solo salva a los héroes de la película, con gran riesgo de ser dañado por Arceus, sino que también los envía atrás en el tiempo para prevenir el daño de la furia de Arceus. En lo que respecta a las entradas de Dialga en la Pokédex, la mayoría de ellas solo mencionan cómo controla el tiempo y no mucho más. No sabemos mucho sobre el comportamiento de Dialga en el juego, pero por sus valientes acciones en ocasiones, debemos mantenerlo en la sección buena. Para finalizar nuestra sección buena, tenemos una de las pocas líneas legendarias que evoluciona, la línea Melmetal. Como otros Pokémon en esta lista, Melton tiene una forma única de evolucionar al más grande y poderoso Melmetal. Como Melton requiere algunos caramelos de Melton, 400 para ser precisos para alcanzar las estipulaciones para evolucionar, Melmetal es raro de encontrar, incluso donde se refiere a otros Pokémon legendarios. Aparte de su método de evolución bastante inusual, Melton puede ser visto como una especie de plaga, ya que pueden corroer otros metales y también masticarán otros metales con los que se encuentren. Sin embargo, cuando finalmente evolucionan a Melmetal, tienen un nivel de respeto bastante alto entre los demás, ya que en lugar de masticar metal, tienen el poder de crearlo y pueden ser muy útiles.
Al final de la vida de Melmetal, en vez de oxidarse, su cuerpo se descompone, creando más Meltans en el proceso. Y con nuestro buen Pokémon de tipo acero fuera del camino, llegamos a un territorio más neutral. Estos Pokémon tipo acero son ambiguos. Iniciando el área gris, tenemos otra ultra bestia, Pokémon Baluarte, Stakataka. Comparado con algunas de las otras ultra bestias que llegan a la región de Alola, Stakataka es un Pokémon bastante pacífico. A pesar del impresionante tamaño de esta ultra bestia, uno solo realmente sabe que la verdadera apariencia de Stakataka se debe a las altas paredes que cubren completamente el cuerpo del Pokémon. Sin embargo, es una creencia común que varios Pokémon más pequeños se han unido para formar el cuerpo de Stakataka. Más evidencia que respalda esta teoría son los múltiples ojos visibles a través de las grietas y aberturas en las paredes alrededor de su cuerpo. Y como dijimos, el Pokémon Rampart suele tener una actitud bastante tranquila. Pero si algo cae encima de esta ultra bestia, inmediatamente se desatará una furia, causando un daño increíble hasta que lo que haya caído sobre ella sea sacudido, tras lo cual, su comportamiento tranquilo habitual vuelve instantáneamente. Es hora de viajar en el tiempo al pasado a la región de Hisui para nuestra próxima línea evolutiva, el Pokémon Búnker de Concha, la línea de Hisui y Goodra. En el pasado, los Sligo y Goodra de la región de Hisui han desarrollado caparazones duros en sus espaldas como resultado del alto contenido de hierro en el agua. Y sus nuevas cubiertas duras de hierro no son lo único nuevo en la línea Hisuian-Goodra. Mientras que Gumi parece mantener sus personalidades despreocupadas habituales, una vez que evolucionan a Slegu, sin embargo, parecen haber abandonado su actitud feliz normal por una más indiferente. Cuando Slegu evoluciona a Goodra, el comportamiento continúa, pero aún así se vinculan bien con sus entrenadores. Sin embargo, lo que lleva a la línea Hisuian-Goodra a este punto es el hecho de que, aunque se vinculan con otros, pueden ser extremadamente dependientes y se descontrolarán si se separan de aquellos que están más cerca de ellos. Es una buena cualidad que desarrollen relaciones estrechas, pero la dependencia lo lleva al extremo cuando causan bastante daño como resultado. Controlar las emociones propias es una cualidad muy importante. No obstante, nuestro siguiente participante, el Pokémon Aura, Lucario, puede percibir las emociones de cualquiera en un radio de media milla. A diferencia de Majorna, sin embargo, Lucario no usa la habilidad para buscar Pokémon heridos para curarlos. Lucario usa las auras y sentimientos ajenos para obtener ventaja en batalla, pudiendo incluso controlarlos. Y cuando participa en una batalla, puede ser bastante agresivo, con sus entradas en la Pokédex mencionando que una vez que mega evolucionan, se describen como despiadados y luchan sin piedad. Aunque eso puede parecer terrible, Lucario tiene algunos buenos atributos. Siempre que formen un fuerte vínculo con un entrenador, son un Pokémon increíblemente leal. Lucario es muy fuerte e inteligente, sin duda, pero su capacidad para percibir y manipular las emociones de los demás, así como sus técnicas de batalla despiadadas, los sitúa en un área gris. Seguramente conoces a Rudolph, el reno de la nariz roja. Ahora, te presentamos al Pokémon de la nariz roja, el Pokémon Brújula, Probopass. Este Pokémon, que se parece a Groucho Marx, contiene un campo magnético tan alto en sus cuerpos que cualquier electrónica que se acerque probablemente se volverá loca con Probopass. Y aunque esa es simplemente la naturaleza de su cuerpo, tienen una técnica de caza un poco dura cuando se trata de su comida. Probopass usará los 3 pequeños accesorios de su cuerpo, mejor conocidos como mini narices, para acorralar a su presa antes de dar el golpe final. Nadando hacia nuestro próximo lugar, tenemos al Pokémon Emperador Empoleon. De todos los tipos de Pokémon de acero, Empoleon sin duda tiene la opinión más alta de sí mismo. Usando los 3 cuernos que crecen en sus picos como una vara de medir, el Empoleon que tenga los cuernos más largos se convierte automáticamente en el líder de su grupo. Y si te atreves a herir su orgullo, probablemente deberías tener cuidado, ya que Empoleon usará sus alas que son tan afiladas como una espada para cortar en pedazos cualquier cosa o persona que los ofenda. A pesar de su ego, Empoleon parece tener un grupo social bastante unido, y aparte de su respuesta bastante extrema al orgullo herido, no tienen mucho más que decir en su contra. A continuación, tenemos a Steelix, el Pokémon Serpiente de Hierro. La evolución es una de las mecánicas más comunes en el universo Pokémon, y aunque la mayoría de los Pokémon evolucionan al subir de nivel o al usar ciertos objetos, si solo examináramos las entradas de Steelix en la Pokédex, Onix evoluciona al Pokémon Serpiente de Hierro simplemente al cumplir 100 años. Y aunque Onix también se encuentra a menudo bajo tierra, Steelix es aún más eficaz abriéndose camino bajo la superficie de la tierra, con registros que mencionan que son capaces de excavar más de 1 milla a través de la tierra y las rocas. Gracias al resistente revestimiento metálico de sus cuerpos, los Steelix pueden soportar casi cualquier cosa y ser oponentes duros en la batalla.
Sin embargo, como suelen estar bajo tierra, no tienen demasiadas otras interacciones con personas u otros Pokémon. Desde explorar el subsuelo hasta adentrarnos en cuevas, encontramos nuestro próximo Pokémon, el Pokémon Aleación, Duraludon. Aunque Duraludon tiene una capa de metal que cubre su cuerpo, el Pokémon Aleación es uno de los más ligeros entre todos los tipos de acero, pesando solo 88 libras. Y desafortunadamente para Duraludon, su capa de metal no es la más duradera, ya que es bastante susceptible a la oxidación al entrar en contacto con el agua. Y como resultado, sus movimientos son limitados, por lo que prefieren pasar el tiempo en cuevas. A pesar de su peso corporal bastante ligero, cuando Duraludon cambia a su forma Gigantamax, son altamente resistentes al daño, incluso pueden resistir terremotos muy fácilmente. Sin embargo, no sabemos cómo se comportan con otros Pokémon o personas, dejándolos en una zona de incertidumbre. A continuación, el Pokémon Lombriz de Tierra. Orthworm se lleva la corona como rey de las lombrices, y como mide bien más de 8 pies de longitud y pesa más de 600 libras, este Pokémon Lombriz de Tierra más que merece ese título, ya que generalmente hacen su hogar en los desiertos de la región de Paldea. Orthworm son esencialmente el equivalente en Pokémon de los gusanos gigantes de Tremors, afortunadamente sin el gusto por la carne humana. En lugar de devorar a algunos individuos desafortunados, Orthworm usa los tentáculos unidos a su cuerpo para lanzar una lluvia de golpes a aquellos que encuentran. Dado que es un nuevo Pokémon y la información disponible es limitada, nos sentimos cómodos ubicándolo en la sección gris por ahora. Si no te agrada el calor, aléjate de nuestro próximo Pokémon, Heatran, el Pokémon Cúpula de Lava. Los volcanes son el hábitat natural de este Pokémon, y gracias a su piel increíblemente gruesa, así como su habilidad para crear escudos para protegerse de la roca fundida, Heatran prospera en ambientes que pocos pensarían en visitar. Gracias a la ubicación de las garras en sus pies, Heatran también es un escalador hábil, capaz de caminar por paredes y techos con facilidad. Fuera de su hábitat y destreza para escalar, conocemos poco sobre ellos. Tomando el término engranajes de molienda literalmente, tenemos la línea de Pokémon Klinklang. Los tres Pokémon en esta línea se conectan muy bien, de forma bastante literal. Klink, Klang o Klink Klang son capaces de enviar los engranajes individuales que componen sus cuerpos, generalmente como una técnica de batalla. Pero si un engranaje no vuelve pronto, estos Pokémon perecerán. Además de su peculiar estilo de lucha, algunas empresas tecnológicas los han adoptado como mascotas. Pero fuera de eso, nuestro conocimiento sobre ellos es limitado. A continuación, llegamos a la línea de Ferrothorn. Tanto Ferrocid como Ferrothorn son Pokémon que debes manejar con cuidado, ya que pueden utilizar las muchas espinas adheridas a sus cuerpos para atacar a aquellos que encuentran. Con Ferrocid tienen la capacidad de disparar las espinas a sus oponentes a velocidades rápidas, y en lo que respecta a Ferrothorn, aprovechan sus recién crecidos tentáculos espinosos, no solo para apuñalar a otros con las espinas, sino también para golpear a sus oponentes bastante fuerte también. Pasando al Pokémon Gusano de Bolsa, Tora 3. Nadie sabe cómo son debajo de sus duras conchas, ya que son una combinación de tipos de insecto y acero, más a menudo que no se encuentran en bosques o áreas muy arboladas, acechando en lo alto de los árboles. Cuando ven a otro Pokémon que podría ser una buena comida, caen sobre su desafortunada víctima antes de cerrar su gruesa concha. Aparte de sus hábitos de caza, Forretress comparte una cualidad con la línea de Forthorn, ya que pueden disparar pedazos de su concha para alejar a sus enemigos. Ambas técnicas son bruscas, pero entendemos que los Pokémon necesitan comer. De lo contrario, Fortress solo dispara pedazos de sus conchas cuando está en peligro. Pasando al Pokémon Trampa, Stunfisk Galariano. Como implica su título en la Pokédex, los Stunfisk Galarianos simplemente se contentan con esperar a que alguien pase o pise accidentalmente sobre ellos antes de atacar. Y gracias a que adquirieron el tipo acero, se parecen a una trampa para osos con aletas metálicas dentadas a los lados de sus cuerpos. No obstante, este es un método un tanto perezoso para atacar a alguien. Volviendo a la región de Alola, tenemos que hablar sobre el clon rechoncho de Pikachu, Togedemaru. A diferencia de otros Pokémon eléctricos, Togedemaru tiene una capacidad limitada para producir electricidad. Sin embargo, cuando Togedemaru se agita o se asusta, levantará los pelos de acero que cubren sus cuerpos y los clavará en quien quiera que los haya molestado antes de darles un golpe de electricidad. Aunque esto es solo una táctica defensiva, ser pinchado con una espina de hierro y electrocutado después lo hace aún peor. Continuando hacia nuestro próximo destino, encontramos a Excadrill. A este Pokémon le encanta cavar bajo tierra, con las garras increíblemente afiladas que tiene Excadrill, haciendo esa tarea increíblemente fácil. Debido a sus excepcionales habilidades para hacer túneles, son muy populares entre las empresas de construcción, ayudándolas con la excavación. Lo que los perjudica es que cuando no ayudan a las personas,
El Pokémon subterráneo puede dejarse llevar, y su excavación causa daños graves, como el colapso de túneles de metro. Un miembro de los titanes legendarios ocupa nuestro siguiente lugar, el Pokémon de hierro Registeel. Este Pokémon ha estado presente durante bastante tiempo, y aunque la mayoría de las entradas de la Pokédex de Registeel solo mencionan que el metal que compone su cuerpo es uno de los más duros que existen, lo que coloca al Pokémon de hierro en el área gris son los eventos de la película Lucario y el misterio de Mew. Durante el transcurso de la película, Registeel actúa como una especie de guardián del árbol del comienzo, atacando cualquier cosa y a cualquiera que Registeel perciba como una amenaza. Y aunque es bastante implacable cuando se trata de intentar atacar, después de que los héroes de la película demuestran que no son una amenaza para el árbol del comienzo, Registeel los deja en paz. Ahora presenciamos una explosión literal del pasado, Genesect. Con registros que se remontan hasta 300 millones de años que mencionan a Genesect, este Pokémon de tipo bicho o 100 acero tiene una de las raras distinciones de vivir en tiempos prehistóricos pero no ser un Pokémon fósil oficial. Y realmente no tenemos mucho de qué partir cuando se trata del comportamiento de Genesect en el pasado, aparte del hecho de que se rumorea que este Pokémon era uno de los cazadores más temidos cuando vagaba por la Tierra. Sin embargo, en tiempos modernos, el equipo Plasma ha encontrado una forma de revivir a Genesect y le han injertado un cañón en la espalda a este Pokémon. Y aunque está claro que Genesect no es un participante dispuesto en los crímenes del equipo Plasma, el hecho de que el Pokémon era temido en el pasado y debido a la nueva arma que Genesect ahora tiene adherida a su cuerpo, hace una combinación peligrosa. Pero lo que impide que caiga en nuestra próxima categoría es el hecho de que realmente no son participantes dispuestos a ayudar al equipo Plasma. Para finalizar nuestra área gris, tenemos al Pokémon pájaro de armadura, Skarmory, volando en lo alto. En cualquier región en la que viva Skarmory, hay una buena posibilidad de que te encuentres con una de sus plumas desechadas. Las plumas de Skarmory son tan afiladas como espadas, y las usa para cortar a sus oponentes en batalla. Aunque limita este comportamiento violento al campo de batalla, tiene una acalorada rivalidad con Corviknight, atacándose mutuamente mientras vuelan y participando en intensas batallas aéreas. A diferencia de Corviknight, que ayuda a las personas con el transporte, Skarmory no tiene ninguna estrella dorada a su nombre, y siendo bastante despiadados en batalla, los clasificamos en el fondo de nuestra sección gris. Con nuestra área gris completa, nos movemos hacia el lado oscuro. Estos Pokémon de tipo acero tienen acciones más duras y frías que su tipificación. Ahora llegamos a los Pokémon, cuyas acciones son mucho más duras y frías que su tipificación de acero. Estos Pokémon de acero son los malos y malvados. Primero está el Pokémon de múltiples ciclos, la línea Riverum. El primer Pokémon de este dúo, Berroom, es en realidad un Pokémon bastante tranquilo y decente, que se encuentra más a menudo que no en fábricas abandonadas. Sin embargo, una vez que Berroom evoluciona al más grande y agresivo Riverum, desarrollan algunos hábitos bastante desagradables. Incluso antes de participar en una batalla de Pokémon real, Riverum hará todo lo posible para amenazar a los demás a su alrededor, emitiendo sonidos fuertes desde su escape. Sin embargo, si Riverum pelea, una táctica favorita de ellos es escupir fluidos tóxicos de su boca, con la esperanza de envenenar a su oponente. Aunque la línea Riverum es un Pokémon de elección del equipo estrella en Pokémon Escarlata y Violeta, también parecen tener conexiones bastante cercanas con sus entrenadores. Así que sin importar el daño que puedan causar con su veneno, no los colocaremos más abajo. Flotando hacia nuestro próximo lugar tenemos el Pokémon de área magnética, Magnezone. Si fueras a cualquier planta de energía, hay una buena posibilidad de que veas al menos un Pokémon en la línea Magnezone. Desafortunadamente, Magnemite y Magneton son ampliamente considerados plagas debido al fuerte campo magnético que emiten. Cuando Magneton se reúne en grandes cantidades, las ciudades emiten alertas de advertencia, ya que prácticamente cualquier electrónica con la que se encuentre quedará destruida. Tras evolucionar a Magnezone, ya no parecen tan atraídos por la electricidad. De hecho, cuando se trata de Magnezone, más a menudo que no, se les ve volando a través del cielo nocturno y se les confunde con ovnis. Eevee podría ser el Pokémon con más evoluciones ramificadas, pero en cuanto a variantes regionales, Meowth hasta ahora se lleva esa corona a casa. Es hora para el Pokémon vikingo, la línea de Berserker. Debido a vivir con gente marítima dura, los Meowths de la región de Galar se han endurecido tanto que sus cuerpos se han convertido en hierro. Y aunque los Meowth de Galar se respetan entre sí, también son conocidos por competir entre ellos, donde el Meowth que tiene la moneda más grande en su cabeza gana el mayor respeto. Sin embargo, después de que Meowth evoluciona a Berserker, viven solo por la emoción de la batalla. De hecho, su única razón de vivir es luchar y dañar a otros, lo que lo convierte en un buen contendiente para esta sección.
de una línea de Pokémon que vive para luchar a un Pokémon que roba para ayudarlos a luchar. A continuación tenemos a Escavalier, el Pokémon de caballería. En lugar de que Escavalier use sus propias habilidades para defenderse, en realidad roban las conchas de Shelmet para defenderse y armarse. Afortunadamente, estos Pokémon son luchadores muy valientes y populares, especialmente en la región de Galar. Y aunque su comportamiento valiente es algo para admirar, parece que obtienen la mayor parte de su valentía de las conchas robadas de Shelmet, lo que los coloca en la sección mala. A continuación tenemos al Pokémon Martillo, la línea Tinkaton. A diferencia de Escavalier, que toma cosas de Shelmet, pero no tiene entradas de Pokédex sobre ellos atacando a los otros Pokémon, lo mismo no se puede decir de la línea Tinkaton. Tinkatink parece ser el Pokémon más inocente de esta línea evolutiva, ya que parecen estar solo enfocados en hacer los mejores martillos que pueden llevar. Después de que evoluciona a Tinkatuf, es cuando comienzan sus formas de robar. Claro, Tinkatuf también trabaja en los martillos que lleva consigo, pero esos martillos también son creados por pedazos de metal que Tinkatuf roba de Pawniard y Bisharp después de atacarlos. Pero realmente es Tinkaton el peor del trío. En lugar de simplemente estar contento con robar pedazos de metal de Pokémon heridos, Tinkaton usará felizmente su martillo, que pesa bien más de 200 libras, para robar cualquier cosa que le plazca. Si eso no fuera suficientemente malo, también parece tener rencor contra Corviknight, ya que usarán el martillo para golpear rocas hacia el cielo, con el fin de golpear al Pokémon Cuervo. No sabemos por qué odian tanto a Corviknight, pero sin duda está en la sección mala. Continuando con fuerza, presentamos al Pokémon Armadura de Hierro, la línea evolutiva de Aggron. En algunas de nuestras entradas anteriores, ha habido Pokémon en la línea evolutiva que actúan agresivamente desde el principio y luego se suavizan, o viceversa. Sin embargo, con Aeron, Lairon y Aggron, los tres tienen algunos problemas de comportamiento que definitivamente no son los mejores. Aeron probablemente es el más suave de los tres, aunque muchos lo consideran una plaga, ya que la mayoría de su dieta consiste en cosas como autos, vías de tren y otros objetos metálicos que son realmente caros de reemplazar o pueden causar mucho daño. A pesar de haber abandonado mayormente el hábito de comer objetos metálicos, prefiriendo mineral de hierro, Lairon sigue siendo bastante agresivo, embistiendo con su cuerpo recubierto de hierro a alta velocidad. Y después de que finalmente evoluciona a Aggron, su actitud da otro bajón, ya que Aggron atacará a cualquiera y cualquier cosa que encuentren en su entorno. Y si crees que puedes esconderte, buena suerte porque se dice que Aggron está constantemente al acecho de otros que invaden su territorio, aunque tienen algunas pequeñas cualidades positivas, ya que se sabe que ocasionalmente remueven la capa superior del suelo de su entorno, ayudando a que la vida vegetal crezca hermosamente y florezca. Celestela, la última ultra bestia de Alola en este ranking, es un Pokémon de lanzamiento. A diferencia de algunas de las ultrabestias anteriores que han causado daño pero que necesitan ser provocadas o de alguna manera se redimen, desafortunadamente no podemos decir lo mismo de Celestele. Mientras que el Pokémon de lanzamiento es capaz de volar a velocidades increíbles, lo hace disparando chorros de fuego desde sus brazos. De ser así, no estaría tan abajo en nuestro ranking. Pero al menos una de sus entradas en la Pokédex menciona que Celestele ha causado incendios que han quemado bosques enteros. Y aunque se puede argumentar que necesita el fuego de sus brazos para poder moverse de un lugar a otro, el Pokémon de lanzamiento realmente no tiene en cuenta el daño que causan. Cuando se trata de batallas de Pokémon, el estilo de lucha del Pokémon Pinsir, Scizor, se pone casi en la misma cantidad de riesgo que sus oponentes. La razón por la que decimos esto es porque si Scizor se emociona demasiado durante la batalla, la ferocidad de sus ataques puede hacer que su cuerpo se derrita. Fuera de la batalla, puede ser bastante destructivo, ya que balancearán sus pesadas garras contra cualquiera o cualquier cosa, y debido a que son bastante grandes y voluminosos, sus garras causarán graves daños a cualquier cosa que golpeen, con algunas de sus entradas en la Pokédex mencionando que pueden romper un pedrusco con un solo golpe. Les sugerimos que reevalúe sus técnicas de batalla, ya que derretirse es aterrador, pero por todo lo que hace dentro y fuera del campo, merece su baja clasificación. Las computadoras son esenciales para la mayoría y dependemos de ellas por diversas razones. Pero cuando se trata del Pokémon Pierna de Hierro, la línea de Metagross, los cálculos que pueden realizar avergonzarían a la mayoría de nuestras PC, mientras que Beldum, Metang y Metagross comparten igualdad con algunos Pokémon anteriores en esta lista, ya que pueden volar en el aire con la mayor facilidad. Los tres Pokémon en esta línea no tienen un comportamiento tan suave como la línea de Magnesone. Aunque Beldum es el más suave de los tres, lo único cierto es que atacarán a otros con sus afiladas garras en la parte posterior de sus cuerpos.
El Pokémon intermedio en esta línea evolutiva, Matang, es cuando comienza el comportamiento más terrible. Se sabe que los Matang son bastante implacables cuando se trata de perseguir a su presa, y aunque esto no es genial, lo que realmente cuenta en su contra es el hecho de que los Matang colisionarán con Jets. Afortunadamente para Matang, debido a sus cuerpos increíblemente resistentes, no se lesionan con estas colisiones. Desafortunadamente para los demás, están gravemente heridos o muertos en el peor de los casos. Cuando el Pokémon de pierna de hierro evoluciona a Metagross, afortunadamente no parece tener la costumbre de dañar aeronaves. Pero eso es casi lo único bueno que podemos decir sobre ellos. Aunque es uno de los Pokémon más inteligentes que existen, Metagross utiliza su inteligencia no para ayudar a otros, sino para usar cálculos complejos que ayuden a su estilo de lucha despiadado. Si se pone hambriento, ten cuidado. Con la fuerza de sus 4 patas pueden atrapar casi cualquier cosa sujetándola al suelo y masticándola hasta hacerla pedazos. Dándole un mordisco a la competencia y perdiendo por poco una medalla malvada, tenemos al Pokémon engañador, Mawile. Lo que a primera vista parecen ser cuernos unidos a la cabeza de Mawile, en realidad son un conjunto de mandíbulas increíblemente poderosas que al Pokémon engañador le encanta usar. Más a menudo que no, Mawile hará todo lo posible para bajar las defensas de los demás, con su cara linda antes de morder a quien tenga la mala suerte de estar dentro del rango de mordida. Y después de que Mawile logra hundir sus dientes en su víctima, son conocidos por desgarrarlos. Y como hay entradas de Pokédex de que las mandíbulas de Mawile son lo suficientemente fuertes como para masticar barras de hierro, el Pokémon engañador no tiene problemas para acabar rápidamente con sus víctimas. Y si logra alcanzar su forma de mega evolución, su ferocidad se vuelve aún peor. Tenemos un ejército literal de Pokémon cargando para tomar el siguiente lugar y reclamar nuestra medalla de bronce de maldad. Tenemos al gran Pokémon de la hoja, la línea del Rey Gambito. Cuando se trata del primer Pokémon en esta línea evolutiva, Pawniard, estos pequeños soldados formarán grupos compactos y atacarán a otros Pokémon con las afiladas hojas que cubren sus cuerpos. Si esperabas que Pawniard tuviera una hoja sin filo, piénsalo de nuevo, ya que son muy cuidadosos en mantenerlas afiladas como navajas. Bisharp actúa más o menos como el comandante del grupo, enviando al Pontiard pre-evolucionado a la batalla, y es más bien un espectador hasta los momentos finales, cuando Bisharp se lanzará y dará el golpe final. Cuando Bisharp se une a la pelea, su estilo de lucha es despiadado y hará lo que sea necesario para ganar. Con Kingambit no se les ve tan a menudo en los grupos como a Pawniard y Bisharp, pero cuando Kingambit es parte del ejército, ocupan el primer lugar, empujando a Pawniard y Bisharp hasta que la pelea termina. Sin embargo, Kingambit realmente no es el mejor táctico, y simplemente usa la gran cantidad de otros Pokémon que tienen bajo su mando para luchar tan despiadadamente como pueden. Para nuestra medalla de plata del mal, esta línea de Pokémon literalmente supera a las demás, porque va para el Pokémon Espada Real, la línea de Aegislash. Los 3 Pokémon en la línea de Aegislash han estado asociados durante mucho tiempo con el poder y la realeza, y realmente no es tan difícil ver por qué. Pero mientras Honedge, Doublade y Aegislash son vistos con bastante alta estima, los 3 Pokémon tienen algunos hábitos bastante desagradables. En lo que respecta a Honedge, si alguien levanta este Pokémon por la empuñadura, tendrá el paño adjunto a sus cuerpos para envolver a esa persona y drenar su vida. Doublade realmente no parece tener este comportamiento de drenaje de vida. Sin embargo, ambos Pokémon trabajarán juntos en ataques bien coordinados para cortar a quien estén combatiendo en pedazos. Aegislash, en lugar de absorber la esencia vital de otros o usar sus cuchillas para convertir a sus oponentes en confeti, enfoca sus poderes en controlar y manipular a otros. Aegislash, utilizado por la realeza en el pasado, no permite a los gobernantes tener libre albedrío. En cambio, usa sus poderes para hacer que los gobernantes se comporten como Aegislash quiere. Además, una entrada de la Pokédex menciona que después de que un rey de una tierra murió, mientras Aegislash lo controlaba, el reino cayó poco después. El Pokémon Espada Real obtiene la medalla de plata de la maldad por sus crímenes como asesinato lento, técnicas de batalla despiadadas y manipulación. No es una sorpresa. Si te encuentras con nuestro receptor de la medalla de oro de la maldad, tenemos un consejo. Corre, porque el Pokémon Prisma Dusman Necrozma es tan feroz que este Pokémon es imposible de controlar. Sentimos mucho por Solgaleo, ya que Necrozma ha decidido fusionarse con el Pokémon del Sol para succionar energía de este legendario. Y cuando Necrozma tiene el control total de Solgaleo y se convierte en Dusman en Necrozma, este Pokémon se lanza y araña a cualquier cosa y a cualquiera que encuentren. Y aunque Mawile hace algo similar con su conjunto de poderosas mandíbulas, no hay registro de que sean incontrolables, no como Dusman Necrozma.
La cantidad de daño que Duskman en Necrozma hace a cualquiera que encuentre, más los hechos de que Necrozma está controlando a Solgaleo contra la voluntad del Pokémon legendario, y que nadie tiene esperanza de detener el alboroto de Duskman en Necrozma, son más que suficientes razones para darle al Pokémon Prisma la medalla de oro de la maldad. Pero con nuestro espectro de moralidad completo, terminemos entregando algunas medallas de pecador. Tener el ego herido siempre es malo, por lo que la medalla de orgullo tiene que ir para Empoleón, quien golpeará a cualquier cosa o persona si su ego se ve dañado de alguna manera. La medalla de la avaricia tiene que ir para la línea de Tinkaton, no solo por robar cosas de otros Pokémon para construir sus martillos, sino también por usar esos mismos martillos para robar más cosas de otros Pokémon. Estamos otorgando la medalla de la pereza a Stonfisk de Galar, ya que su variante regional no es la más inmóvil y realmente solo se mueve para morder los pies de cualquiera que accidentalmente pise sobre ellos. Ayudar a los demás es un hábito que todos deberían intentar incorporar en su vida cotidiana, pero la medalla Darwin tiene que ir para Jirachi. El Pokémon de los deseos no es necesariamente tonto, pero dado que Jirachi concede cualquier deseo que se le presenta, sentimos que probablemente debería reflexionar sobre las ramificaciones que podrían causar algunos de estos deseos que concede. La medalla de la ira tiene que ir para Dustman Necrozma, ya que su ferocidad es tan intensa que es imposible incluso intentar controlar a este Pokémon. Y finalmente, nuestra medalla de la gula tiene que ir para la línea de Metagross, ya que una vez que Metang evoluciona a Metagross y sus hábitos alimenticios de pesadilla son sujetar a su presa al suelo antes de masticarlos en pedazos, sentimos que definitivamente merecen la medalla de la gula. Pero déjanos saber en la sección de comentarios qué te pareció nuestro ranking y dinos cuál crees que es el Pokémon de tipo acero más bueno y el más malvado. No olvides pulsar la campana de notificaciones y ver nuestros otros videos en Pokébanco, tu centro para todo sobre Pokémon. Gracias por ver, hasta la próxima.